Castilla es una estepa completa de castillos solitarios. Y cada castillo solitario de Castilla ha sido una misión necesaria. Porque no había otro sitio donde tenerlos el señor soldado o el rey. Cada castillo que ustedes adviertan, al menos castellano, siempre ha sido, ha tenido en algún momento un prisionero real o un prisionero digno del local que cualquiera, los más conocidos para ustedes y los personajes más importantes de la historia han sido y han estado en prisión. Sin embargo, no han sido condenados a pena de prisión. El condestable de Castilla, Álvaro Luna, está en Simancas durante años, pero a la espera de que le corten la cabeza con la espada, como efectivamente dice. No es una prisión, no es pena de prisión. Los jueces no condenan eso. Los jueces en un largo proceso te tienen preso, claro, pero después te condenan. La pena no es prevista, sea la fijación. Quien dice el condestable de Castilla, Álvaro Luna, dice, para saltar el tiempo, pero para que venga la idea, porque sigue siendo la misma, de Godoy, en Torrejón de Velasco, es prisionero del Estado igual, de Godoy, o de Quevedo, del Conde Duque de Orleans. Es lo mismo. Es lo mismo. Y no están condenados a pena de prisión. Son presos preventivos todos, a la espera de un juicio, a la espera del perdón real, gracioso, sin sentencia, ni tribunal que le diga condenado a tantos años, meses, días, como dice lógicamente el tribunal. Que tengan pues ustedes escrito en la cabeza. La prisión es siempre una prisión colectiva, no existen establecimientos como tales, no existe. La idea de cárcel, que es una idea romana, es una idea que no tiene nada que ver, no se corresponde con el vocablo actual. De cárcel fija, perpetua, allí varía todo, los locales, las localizaciones, etc. E incluso los deudores los acreedores tenían preso a su deudor en su propia casa. Eso no es una pena relativa de libertad, es una prisión por ellos, que es una institución de derecho civil que no era equiparable con lo que es luego el gran establecimiento penitenciario del 17 de 18. Eso es un poco la idea que ayer vieron la parte, mera precepción y custodia, mero continentes, como dice Luciano. Las dos únicas excepciones son la prisión eclesiástica y la prisión de Estado. La prisión eclesiástica y la prisión de Estado. ¿Qué es la prisión eclesiástica? Las órdenes religiosas tienen su propia prisión en cada momento. Las órdenes religiosas tienen vetado desde San Agustín el que puedan derramar la sangre como castigo, repito, a sus pecados. El tema de la Inquisición está llegando de los siglos después y ya verán las explicaciones distintas. Repito, el monje y la orden, bien la orden religiosa, la orden meditante, no pueden derramar la sangre de ni siquiera los eclesiásticos que han cometido los delitos más graves. Lo tienen prohibido desde el lema de San Agustín. Y al tenerlo prohibido, no tienen otra solución que castigar, encerrándoles en los propios conventos, en las propias abadías, a los religiosos, a los gentes de la Iglesia, y también a los eclesiásticos que cometen algún hecho en contra del derecho canónico o incluso del derecho penal del Estado. Eso es una excepción real, sí, porque ahí sí que cumplen pena de prisión, ahí cumplen penitencia, otra voz que también luego se equipara a cárcel, penitenciaría, la penitenciaría de Estado. La voz cárcel romana y la voz penitencia latina, en el sentido de las órdenes religiosas, es uno también, como ustedes, de los vocablos de los que luego nace la pena de hecho penitenciario. Una de las excepciones, y también la tienen las órdenes militares. Calatrava, Santiago, Montesa tienen sus propios establecimientos donde cumplen encierro los señores que han cometido algún delito. Pero repito, eso es la excepción. La excepción. Mientras tanto, todos los demás
personajes del mundo, la cárcel es puramente, repito, de custodia, y además, si pueden tener dinero y pagar una fianza, como ha demostrado Amato hace muchos años, se puede librar. La prisión hasta la espera de juicio era solamente incluso para los delitos más graves, para los delitos leves o, digamos, menos graves, se libraban con el pago de una fianza, que era lo que poco le interesaba siempre al Estado. Luego, la cárcel, incluso la cárcel de custodia, era no excepcional, pero al menos sí para delitos muy graves. Y ya sabía el reo que de esas paredes no volvía, sino que salía para prepararlos, necesariamente. La cárcel eclesiástica tiene ese contenido que ustedes dicen. Como la Iglesia no tiene pena de muerte, lo rebaja inmediatamente a una pena de encierro, a una pena penitenciaria. De allí leía, hacía trabajos, estaba en absoluta soledad y o salían perdonados o morían sin más. Tenía un sentido bien distinto a la religión, porque ya no esperan otra cosa, ya no esperan que el poder del Estado les ejecute. Sí con la Inquisición, pero eso tarda siglos. La tardía cárcel inquisitorial tarda siglos. Y la otra prisión que es excepción a la cárcel de custodia, que no es eclesiástica, es la prisión de Estado, la llamada prisión de Estado. Y la prisión de Estado es la que determina, sin juicio alguno, el poder del señor feudal o del señor a sus enemigos políticos o a los prisioneros de la paz. O los matan, ¿de acuerdo? O al más importante, o al que les parece más determinante, le reducen, ahí sí, de nuevo aparecen ahí, los alcázares, los castillos, los monasterios. La prisión de Estado es, pues, el enemigo del poder real, sin juicio previo, que no se atreven a matarle, o le tienen ahí hasta que se arrepientan, o el tiempo que les parece conveniente, y que le tienen ahí, eso sí, como una auténtica pena. Le tienen privado de libertad en el subterráneo o en el foso de los castillos. Y eso puede terminar en la libertad, en el indulto, o en la confiscación de los bienes sin indulto, o en la muerte. ¿Se dan cuenta? Pero tiene una cierta sustantividad. Puede pasarse a 100 años en prisión de Estado. Por lo cual, tiene ya, no se puede hablar que sea una cárcel. Y les he dicho personajes, fue prisionero de Estado, desde luego, Conde Duque, el Condestado de Castilla, fue prisionero de Estado, también fue el Condestado de Castilla, lo fue la reina Juana la Loca, de una ciudad entera, su prisión de Estado fue Tordesillas. Incluso en eso cabe, no un solo local, sino una ciudad, una prisión entera de Tordesillas, de la que no podía salir, prisión de Estado. ¿Ves? No había locales, no había, pero era prisionera de Tordesillas, como otros lo fueron de Simancas, de cualquiera de los grandes castillos que ustedes pueden ver. Lo fue Quevedo, les he dicho antes, muchos siglos después, pero lo fue Quevedo, de San Marcos de León. En el parador maravilloso, según lo conocen, de San Marcos, en los sótanos hoy destruidos, tenía la celda la orden de Santiago, que era la orden de Quevedo. Y allí el Conde Duque le envía, sin sentencia previa, porque no quiere ser su embajador en Venecia, para que haga la misma operación que hizo con los irlandeses, de ganarse Génova para España. Él no acepta la operación hecha por el Conde Duque, no cree en el Conde Duque, escrito por el Conde Duque, y demanda, sin sentencia alguna, como le dice, a un infierno de hielo, a San Marcos de León. Y aquí dice Quevedo cuando sale, allí fui 3 años a principio. Eso es una prisión de Estado. Sin sentencia, a partir de muerte. Sin sentencias y sin nada. Una prisión de Estado. El 17. El Conde Duque, el 4. El Conde Duque todavía las emplea y él luego, el rey del día, prisionero de Estado. A lo eches cuando se lo quita del medio, porque ya no lo interesa. Y le retiene en Loeches, en el castillo de Loeches. Eso es la prisión de Estado. De la Edad Media, de los señores feudales, o de la Edad Moderna. Para que adviertan, como no tiene nada que ver con una vida privativa de libertad en cuanto que hay, extensión, temporalidad, sentencia previa, existe
existen en el catálogo de penes, no